capitalizo por mi paso el mundo de los noticiarios, de la radio cultural, lo que había hecho antes, y empiezo a construir un concepto nuevo que yo le llamé la radio inteligente. Evidentemente, cuando propuse la narración de los libros, fue no, y no, y no, y no, al grado que llegué a renunciar. Y dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Y entonces, ese día, quien era el director de la estación, Manuel, wow, me dice, a ver, joven, venga. Le vuelvo a decir lo mismo. No, pero le voy a pedir un favor. No deje de intentarlo. ok. Me salí rojo. Yo me pongo rojo como tomate a la primera. Entonces me salí bien enojado. Dije, no, es que ya no tengo nada que hacer. Bueno, pues total, que me corran. Al día siguiente empecé. Sin permiso. Sin permiso. Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif, esto es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo y estamos listos con los motores prendidos para la segunda parte de esta super entrevista con Mariano Osorio, donde nos está platicando su historia de vida. Híjole, y nos queda, ya estoy estresada del tiempo que nos queda porque tengo 1000 preguntas, pero bueno, estábamos regresando un poco a cómo por azares del destino empezó detrás de las cámaras, digo un resumencito de la vez pasada, empezó detrás de las cámaras, sabía que el radio era su pasión y empezó con las partes del caviar, toda la parte de atrás, pero poco a poco empezó a hacer anuncios y un día falta Pedro Ferriz, Santa Cruz, que es el papá de Pedro Ferriz Dacón, el que conocemos, que no podía ir, entonces te dicen, pues hoy te lanzas, ahora sí que como el Borras, a dar un noticiero de hora y media. No, literal, don Pedro, que además es y será siempre una de las instituciones más grandes en el mundo de la comunicación en general, de la radio, de la televisión, pues agarró un mejor contrato y se fue para allá, así es que renunció por teléfono, yo pasé al ¿Y no te dio pavor ese día? Pues que por supuesto, por supuesto, porque te voy a platicar algo que sucedió realmente. Ajá. Y que me dio oportunidad de tener un nuevo crecimiento dentro de este mundo increíble. Yo tenía el gravísimo problema de que ese día que estaba aterrado, y como ya te había platicado en una ocasión anterior, yo me dedicaba a grabar. Sí trabajaba en la radio, pero en la parte de producción. Claro. La parte de locución pues era más en una radio comercial, en una radio musical, en donde yo había empezado. Y aquí estaba dando mis primeros pasos en la Ciudad de México, como asistente de producción y luego como productor de grandes figuras de la cultura, como Monsiváis, Destroza, Juan José Arreola y muchos otros. Bueno, cuando tengo que cubrir la plaza, que era una vacante para unos poquitos días en los que conseguían a otro periodista o a otra periodista, pues claro que me lanzo, y mi mayor virtud era mi mayor defecto. ¿Qué era? Me da pena decirlo, pero te lo voy a decir. Leía yo muy bonito las noticias. Entonces llega Carlos Marín, que era el director de noticias. Entonces era el subdirector de proceso. Traía una línea periodística súper dura. Y bueno, pues sumamente profesional. Era el coordinador de noticieros. Y me decía, mira cabrón, te voy a decir una cosa. Si esta madre se tratara de decir, y esta se la leyó Mariano Osorio, estaría toda madre que nos dijeras las noticias bien bonitas. Pero aquí se trata de que le entiendas y de que te metas y que te informes. Entonces, llegó a tal grado pues el nivel de presión que yo tenía y las ganas de crecer, que desde luego me puse a leer todos los periódicos habidos y por haber, incluyendo las columnas, los artículos de opinión, más allá de las noticias propiamente, que esas eran de cajón, escuchar noticiarios. Y de hecho Carlos, que daba clases de periodismo en una universidad muy, muy importante, me llevaba de polizón a sus clases de periodismo y me empecé a preparar y me empecé a meter mucho en ese mundo, hasta que logré no solo tener su aprobación, sino al final ser coconductor de uno de esos noticiarios y después
tener ya la conducción como el conductor principal de ese noticiario y después hacer otros noticiarios más en otros lugares, ¿no? Pero así es como nació todo, así es como empezó. Así es que la disposición Sí. para aprender de la mano de la humildad, de el Señor sabe más que yo. La señora Nassif tiene muchos talentos y tiene muchos valores que a lo largo de su vida ha aprendido y mucho estoy aprendiendo de esta entrevista. Te lo decía fuera del aire, me encanta la energía con la que tú te comunicas y además lo hace de la misma manera cuando estás frente a una cámara que cuando no estás frente a una cámara. Tienes una energía muy... Gracias, Marianita. Muchas gracias. Bueno, lo que dices tú, ¿no? Las ganas, la curiosidad. Me encanta escuchar las historias. Fíjate, un tema súper ajeno, pero es chistoso. Hablando de ligue, la gente me dice, Jenny, un blind date, me encantan. ¿Te encantan los blind dates porque todo el mundo, y más a estas alturas de nuestra vida, ¿no? A los 50 y tantos. 38. Exacto. 35. Exacto. Marianito, 30 y tantos. Yo No. Todo el mundo tiene una historia de vida fascinante. Entonces, aunque la persona me guste o no me guste, saber de su historia, de lo que vivió con las otras parejas, aprendes, ¿no? Es esa hambre de aprender, de conocer. Y lo que decías tú, ¿no, Mariano? O sea, tú esa hambre de conocer, de saber más acerca de todo lo que iba a tener que ver con lo tuyo, desde la locución, desde hablar, desde las noticias, desde la información. Y mencionaste algo que hoy creo que se encuentra bien poquito y bien importante, y me pasa en el mundo de las conferencias. No voy a decir nombres, pero me enferma la falta de humildad. No puedo, o sea, yo ver a alguien que suba al escenario y que les diga, y tienen este tiempo, y si se pasan, yo me bajo. Ay, y olvídense fotos con los demás, ¿eh? O sea, tienes 5 para elegir y olvídate autografios porque entonces tienes tanto... Cuando no te das cuenta que nos debemos gracias a esa gente, sí, ¿no? Y algo que tú tienes, como muy poca gente hoy en día en este medio, con tu nivel, porque como dices, no buscabas la fama, pero la tienes, no buscabas la posición, pero la lograste, y es esa autenticidad y una humildad más allá de lo normal. ¿Cómo has logrado que no se te suba, Marianito? Yo creo que Jenny, gracias, pero ni siquiera creo que sea tema, te lo prometo. A ver, hay algo que yo repruebo y es la soberbia al mismo nivel que el de la falsa humildad, el de las falsas modestias, el de soy el tipo humilde porque me viene, que me lean de esa manera. No, yo la verdad es que me leo y me entiendo como un tipo normal. Tengo la suerte de ser amigo de Jenny desde hace muchos años y nos conocemos en diferentes contextos, Jenny. Plan familia, plan vacaciones, los hijos, en plan profesional. Hicimos juntos televisión hace 12 años. Estuvimos trabajando en un proyecto juntos en Televisa. O sea, hemos pasado como varias etapas y creo que tú eres la misma y yo soy exactamente el mismo. Me reencuentro con Jimmy después de 20 años de no vernos, trabajamos juntos justamente en Televisa. Sí, Marianito, pero bien que mal, normal. Jimmy y yo todavía menos ahí le estamos echando ganas. Pero tú has logrado, o sea, quieras o no, sí tienes una posición. O sea, Mariano es muy famoso. Pero ¿cómo haces porque muchos cuando llegan se pierden? ¿Cómo le haces tú? ¿Qué te dices para seguir con los pies en la tierra? A ver, hay una máxima que esa sí no se la puede perder nadie, y es que nadie tiene un contrato firmado ni para verte, ni para escucharte, ni para leerte. El que piense que tiene a su público, lo vemos con los artistas, ¿no? Totalmente. Claro que todos tienen una base de fans más, menos grande y tal, pero el mundo está constantemente evolucionando, de tal manera que, a ver, yo escribí 2 libros, he escrito en 2 periódicos, he escrito en 3 revistas distintas, lancé una colección de discos de reflexiones en su momento, he grabado audiolibros, el programa de radio es sí o sí todos los días, pasé por televisión, he dado conferencias, o sea, hemos hecho, tanto tú como yo, muchas cosas a lo largo del camino. Pero eso es algo que dura mientras dura. Es como cuando subes y recoges un premio
Sí. Es qué bonito es lo bonito, oigan, mil gracias, qué increíble, se baja del premio a la que sigue. O sea, a Ni diferencia quién se acuerde ni de a quién le muchos de importe. los famosos, tú sí tienes muy consciente que no sabes cuánto va a durar y vives el momento. Bueno, Tan. Es que la vida tiene que vivirse así. La filosofía de Eckhart Tolle, el aquí y el ahora. Esto es lo que el tenemos. poder de la hora, sí. El poder de la hora. Sí. Eckhart Tolle. Sin venir cargando el pasado, que te genera depresiones y tristezas innecesarias, o el futuro, que Así. solo te mete en un tema de ansiedad que después es difícil controlar. Es el aquí y el ahora, con una visión clara, sin pisar a los callos de nadie. Hay espacio y hay Para lugar todos. para todos. Y tratando de hacer, eso sí, una aportación que te permita trascender para bien entre los mexicanos. Porque las cosas, y a eso me refiero con el tema de la fama. Cualquiera se puede volver bien famoso en cualquier momento. Hasta por las peores razones. Y más hoy en día. Buenas, regulares o malas. Pero de la misma manera se apagan. Y hay dos caminos. El de volverse famoso o el de transitar en tu profesión o prestigio. Ese camino es mucho más largo, es muy sinuoso, es empedrado, es cuesta arriba, tiene muchos retos, pero vas sembrando ese algo que te permite llegar a un nivel distinto para ti, O sea, digamos no para que los demás. tanto tu meta como tu misión de vida tuvieron un matrimonio. O sea, las tienes siempre presentes ambas, se podría decir. Sin duda, sí. Y tu misión dentro de lo que haces, ¿cuál es hoy por hoy? Porque pueden cambiarse con el tiempo, pero hoy, ¿cuál es tu misión dentro del trabajo que haces en el radio? La misión que tengo, digamos, para tratar de sintetizarlo, es comunicar todas aquellas cosas que le permitan a la gente lograr un bienestar, digamos, ayudarlas a ser un poquito mejores cada día, de la mano de poner en marcha iniciativas que generen de manera directa un beneficio a las personas que lo necesitan. En su momento fueron millones de litros de oxígeno medicinal, campañas de reforestación, campañas para recolectar croquetas para refugios de animales. Ahora estamos dando los tanques de oxígeno medicinal, dimos pues, despensas en medio de la crisis tremenda de la pandemia, que fue una barbaridad, apoyos pues, para ayudar a la gente a pagar las rentas y ese tipo de cosas que no tenían. O sea, ha sido un montón de cosas a lo largo de muchos años. Eso es lo que para mí tiene sentido. ¿Sí? Es un contenido y todo lo que haces siempre con tu corazón y el alma puesto, porque creo que muchas personas puedes trabajar y lograr un éxito económico, no necesariamente con tu corazoncito puesto ahí o el alma siempre presente. Y cuando tu alma está presente y logras alimentar lo que haces con el alma, hijo, la satisfacción es mucho mayor. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, hay algo que te quiero preguntar también, dentro de muchas cosas. Me acuerdo perfecto cuando la primera vez que escuché a Mariano en el radio, que yo escuchaba, sin saber quién eras, o sea, yo nada más escuché de repente a alguien que estaba leyendo un cuento en el radio. Yo decía, ay, Dios mío santo, ¿a quién se le ocurre ponerse a leer? ¿Quién va a escuchar eso? Y me acuerdo que alguien me decía, ¿cómo quién? Él es el locutor más picudo del mundo y millones de personas escuchan sus historias. Y yo en shock, porque yo tenía la historia de que si no era algo rápido, cortito, sabroso, picoso, perdías la atención de la gente, ¿no? Me impactó. ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Cómo lograste? Porque ese es ahí donde se ve el corazón de Mariano y el alma, donde te gusta decir, voy a leer libros para que la gente empiece a tener interés en leer, ¿no? Qué cosa tan hermosa. ¿Cómo empezó? ¿No te dijeron estás loco? No va para... O sea, ¿cómo te lo permitieron hacer para pronto? Sí, fíjate que ese es un tema que me encanta platicarlo. Conectemos dos puntos para entender la historia rápidamente. Si tú trabajas todos los días, Sí. todos los días, con Arreola, con Monsiváis, con Enestrosa, con todos ellos, y te metes en el mundo de las noticias, y de repente un día te dicen, hay una gran oportunidad para ti en Joya 93.7, es una estación musical. Lo primero que yo dije fue, no, muchas gracias, yo ya pasé por ahí,
Ahora estoy yendo hacia otro lado. No, pero es que no estás entendiendo. No, sí estoy entendiendo. Yo ya no voy a regresar a presentar a Luis Miguel y a Cristian. Ya pasé por ahí. Ok. No es de mi interés. Al finalizar, logro conjuntar todo lo que capitalizo por mi paso al mundo de los noticiarios, de la radio cultural, lo que había hecho antes, y empiezo a construir un concepto nuevo que yo le llamé la radio inteligente. Evidentemente, cuando propuse la narración de los libros, fue no, al grado que llegué a renunciar. Y dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Y entonces, ese día, quien era el director de la estación, Manuel, Wow. me dice, a ver, joven, venga. Le vuelvo a decir lo mismo. No, pero le voy a pedir un favor. No deje de intentarlo. Ah, ok. Entonces me salí rojo. Yo me pongo rojo como tomate a la primera. Entonces me salí bien enojado. Dije, no, es que ya no tengo nada que hacer. Bueno, pues total, que me corran. Al día siguiente empecé. Sin permiso. Sin permiso. Entonces metí las reflexiones, metí los cuentos para niños, metí las narraciones de los A libros. las reflexiones tampoco te habían permitido. No, porque era hablar. Todo lo que significara hablar representaba menos transmisión de música en una estación que era 100% musical. Pues todo lo que significaba hablar más de 30 o 40 segundos estaba prohibido. Entonces me arranqué y yo esperaba que, ¿Te rayaron? claro, que no, que me corrieran y tal. Y no pasó. Y de repente los números empezaron a levantar tremendo, al grado que después, ese programa que duraba 4 horas y era solo de lunes a viernes, que se llamaba Mariano en las mañanas, terminó haciéndose de 7 y después de 7 horas y media, como es hoy. Y para no dejar una idea equivocada, durante las 7 horas y media pasan muchas cosas. Hay música, los artistas más grandes de México vienen a la estación y hacemos entrevistas increíbles, nos divertimos, nos reímos mucho. Tengo personajes en la mañana, un martinillo, un cocorito, que es un pajarito travieso que hace la delicia de los niños en las mañanas. Hay mucha picardía, hay un lado B de Mariano que mucha gente dice, oye, ¿qué onda? Es que yo no pensé que tú... Claro, porque entiendo el negocio, porque conozco a la audiencia y porque sé, primero, que hay que construir una audiencia muy sólida y que hay que convertir ese éxito de audiencia en éxito comercial. Porque si no, pues ¿quién paga la luz? Claro. De la estación, deja tú la de mi casa. Entonces, esta mezcla es lo que ha hecho que al programa y a la emisora le vaya tan bien. Entonces, gran parte del secreto también fue el timing. Sí. Porque tú ya tenías una audiencia fiel a Mariano. Igual y si hubieras metido estas grandes reflexiones con los libros, con todo esto hablado, al principio igual no hubiera pegado igual. Te doy un dato todavía más preciso. Ajá. Que te da la razón en el tema del timing. ¿En qué momento arranco yo ese proyecto? En donde empiezo a meter el tema de reflexiones, libros, cuentos de niños, claro, música, entrevistas diferentes a los artistas. ¿Por qué? Porque yo traía una formación ya para entonces de un periodismo más sólido. No era el locutor de radio chacoteando con su artista invitado. Tenía una visión distinta para hacer las cosas y debajo de eso había una preparación que me daba más herramientas. El programa inicia en 1994. Wow. Alzamiento zapatista, el asesinato de Ruiz Macié, el asesinato de Colosio, al final el error de diciembre, la crisis del 95. Y entonces, en medio de ese panorama, surge algo que no existía, que es esa propuesta llamada Mariano en las mañanas. Empieza, por un lado, a escucharse en la radio solo noticias Malas. muy malas. Mientras más malas, mejor. Sí. Para efectos de lo que se buscaba en los Como noticiarios. los accidentes. Exacto. La gente se para y ve. No quiere decir que les guste verlo, pero sí se paran. Y del otro lado había radio musical. Ok. Y entonces en medio aparezco yo. Justo con una combinación de lo que yo llamo lo mejor de los dos mundos, por los que había transitado. Y ahí, Jenny, la historia cambia. Mi vida cambia. Y consigo este sueño que hoy vivo todos los días con la misma pasión, aunque me tenga que levantar
todos los días a las 4:40 de la mañana. Y mira que vivo muy cerca, vivo muy cerca. O sea, te paras 4:40. Pero disfruto la mañana, disfruto ver salir el sol, disfruto tomar mi café por la mañana. Yo veo que tú eres de té. Enterarme de cosas, ir compartiendo lo que pienso, hacer feliz a la gente, darle boletos para conciertos, viajes, hacer los sueños realidad. Eso es lo que Wow. pasa. Y eso me hace feliz. ¿Y te duermes? Me duermo, todo el mundo piensa que me duermo como a las 6 de la tarde. No, me duermo como 10:30, 11. Hay días que duermo menos. O sea, duermes entre 4 y 6 horas. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Cuando puedo hacerlo más, lo hago más. Pero incluso estando de vacaciones me despierto muy temprano, aunque me haya dormido tarde. Y entonces, bueno, me queda claro que amas lo que haces, estás en el lugar correcto, y cuando acabas, que acabas a la 1 de la tarde, El aire, o sea, de estar al aire a la 1 corto, sí. y de ahí el resto del día, entonces estás organizando. Yo no sabía que llevabas 8 años organizando todas estas cosas también. ¿Y eso cómo se dio? ¿Hace 8 años te dijeron te gustaría o a ti se te antojó? ¿Cómo fue? No, la verdad, me lo habían ofrecido mucho tiempo atrás, Ok. varias veces. Me han invitado incluso o sea, me habían invitado de diferentes grupos de radio a cambiarme. Pero yo estoy ahí Me imagino. contento. Y cuando venían estas invitaciones de Vente para acá, quédate dirigido, haciéndote los me ojitos. lleva toda la estación. A mí no me hacía mucho sentido porque era cuando yo estaba todavía experimentando muchas otras cosas. Los libros, las conferencias, la televisión, una vez, la televisión otra vez. Entonces no, a mí me gustaba tener como esta libertad de a la 1 hacer lo que se me diera la gana. Hoy funciona distinto. O sea, hoy procuro comer generalmente con mis hijos. De pronto hay que atender alguna comida con algún cliente, con algún artista, con algún manager. Y en la tarde, pues por fortuna, a través sobre todo de WhatsApp, puedo resolver cosas o con llamadas telefónicas. O sea, ya no tengo que regresar a la estación, salvo que sea muy necesario. Pero entonces hace 8 años, ¿cómo fue que dices, está bien, sí le entro? Hace 8 años le entré porque se alinearon las cosas para que pudiera Ok, y quisiera hacerlo. ok. ¿Y hoy te imaginas dejar de hacerlo? O sea, ¿no ya llega un punto que dices, ay, ya, necesito descansar o no hay bronca? No, fíjate, mira, hace 8 años pasó algo, que era, me sentía estancado ya. Ok. Ya no había como mucho más para dónde crecer. Y entonces revisabas esto, check. Ya fluye, ya todo fluye con naturaleza. Ya estaba automático, ya no me estaba retando. Sí. Esa fue la razón principal. Hoy no, o sea, sí hay momentos de saturación, evidentemente. Durante la pandemia crecimos muchísimo. Fuimos la única emisora que transmitió de lunes a domingo en vivo, desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Wow. Eso me abrió mil posibilidades, 1000 puertas. Salimos a regalar el oxígeno, pasaron muchas cosas. Esos retos son los que me mantienen siempre feliz. Y yo creo que estos momentos también, como la pandemia, como dices, donde son momentos grises energéticamente, yo creo que se pudiera sacar una foto de la energía de la gente, la pandemia, y esto no fue nada más en un país, porque hay veces, como dices, en 94, la energía mexicana, por todo lo que estábamos viviendo, era terrible, pero ahorita es a nivel mundial, o sea, claro. La pandemia vino a traer un amargue emocional, una preocupación, el encierro, algo que nunca había vivido este mundo. Y yo estoy de acuerdo contigo, había una hambre y una avidez por escuchar cosas bonitas, motivacionales, inspiracionales. Entonces, por algo, o sea, y además de hacerlo en vivo, pues obviamente, si de por sí lo tuyo toca corazones y almas, pues durante la pandemia, como dicen, el hambre con deseos de comer, pues... Sí, y agregaría 2 elementos que pueden funcionar. Ok. Con verdad y con congruencia. Sí. Eso
Para mí es el ingrediente Ay. principal de la receta secreta. Si no eres congruente, o sea, imagínate, para no ofender a nadie, Sí. hablaré de mi caso. Que yo soy un personaje que se inventó Ujú. de 6 a 1 tener ciertas características y de ser de cierta manera, pero que en la vida real soy un patán, Sí. o soy un charlatán, o soy un Superficial. doble cara, superficial, con cualquier tipo de adicciones o lo que se te ocurra. Ujú. ¿Tú no crees que a lo largo de estos 23 años con ese horario largo y 28 que llevo en la emisora ya me hubieran cachado? Sí. Ni el mejor actor de Hollywood Sí. podría sostener un personaje así. Y de todo se sabe y de todo se entera la gente porque el público es inteligente. ¿Cómo pasamos de un ni se te ocurra querer leer un aburrido libro con textos durante 10 minutos a estar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes recibiendo el Premio Nacional de Lectura por parte de Conaculta? Wow. Por Qué ser increíble. congruentes Sí. y porque tengo un buen amigo que dice, bueno, no cuentas las buenas, pero nunca cuentas en donde no te va bien. Claro que hubo muchas fallas y muchos aprendizajes, pero hubo cosas en donde dije, esta tiene que ser. O sea, va porque va. Es el único espacio en toda la radio en donde se le lee libros a la gente todos los días. Libros de principio a fin. Eso es lo que van a encontrar en Joya 93.7, en la aplicación, en fin, en la página web, en la radio en sí misma, en donde nos quieran O sea, encontrar. pueden escuchar todos los libros que has leído, están ahí. Una parte de ellos hoy ya Ok. no, o sea, los pueden escuchar sí o sí en vivo. Ok. Solo una parte de ellos por temas de derechos. Ay, qué lástima, claro. Se Sí. puede recuperar. Sí. Ay, Marianito, yo me podría seguir aquí. Tengo así una lista de preguntas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchos aprendizajes, nada más para retomarlos, porque hay tanto que nos llevamos. La congruencia, la humildad, la verdad, que eso, híjole, como dices tú, hoy en día en las redes y tristemente en el mundo político, digo, lo vivimos simplemente en Estados Unidos con el expresidente que estuvo, sin decir, porque todo el mundo sabe, pero constantes, como dice, o sea, eran mentira tras mentira tras mentira. Y ahí, por ejemplo, yo decía, ¿en qué momento se va a dar cuenta el público de las incongruencias y de las mentiras? Ahora, estuvo 4 años el señor y ya no lo reeligieron. En Estados Unidos hay una reelección para quien no se... Ni tantos De victorias. 4 años. Bueno, sí puede regresar, claro, tienes toda la razón. Pero bueno, por lo pronto la primera reelección se logró, ¿no? No fueron 28 años seguidos, como cuando hay la congruencia. Pero sí llega un punto que a mí me decepciona mucho, como dices, el público es inteligente y a veces sí me decepciona un poco decir, no se dan cuenta de las mentiras. Sí, y tenemos que aprender a tomar lectura de lo que pasa afuera también como de lo que pasa dentro. Pasamos una gran parte de nuestra vida, Jenny, tratando de mostrarle al mundo que somos como no somos. Embelleciendo en exceso nuestras fotos en las redes sociales, Sí. poniéndonos filtros, Sí. tratando de mostrarle una verdad, de una felicidad que no existe porque nadie es feliz todo el tiempo. Hay Pero nadie sube aprendizaje. la foto cuando está triste, enojado, cuando No. le va mal, nada más cuando está arreglado y bonito. Entonces, claramente, mira, yo lo que pienso es que los políticos que nos gobiernan son y o somos un efecto espejo de esta misma sociedad, porque finalmente somos como una especie de caldo de cultivo. ¿De dónde salieron? No vienen de Marte, ni de Júpiter, ni de Plutón, salieron de aquí mismo. Cojeamos del mismo pie, compartimos una cantidad de valores importantes que valen mucho la pena, pero al mismo tiempo pues, también tenemos nuestras cositas que trabajar. Entonces, Pues sí. veamos hacia el interior. O sea, si queremos que las cosas funcionen de una manera distinta, tenemos que empezar por nosotros. Ningún político de ningún partido, de ningún país, tiene una varita mágica, no solo para resolver los problemas, sino para darle gusto a todo el mundo. Tú tienes una Sí, visión claro. y una serie de necesidades que son Total. distintas a las mías.
Aunque en el fondo podamos coincidir en que Sí. queremos mejores estándares de educación, de salud, de seguridad, etcétera. Pero en el fondo, tú tienes necesidades diferentes. Y otras prioridades puede Y ser. otras prioridades también, porque estás en una edad distinta que la de tus hijas. Total. Entonces, Así. hay que leer hacia adentro. Marianito, muchas Jenny. gracias. Solo me queda decirte que en no voy a decir cuánto, unos meses, necesitamos una segunda parte a esto. Cuando porque me tú quedé con muchas quieras. preguntas, de veras, gracias. Admirable, y sí quiero nada más cerrar diciendo, como dices, de congruencia, así como lo ven, así es, porque somos vecinos en Acapulco, nos conocemos, y Generalmente con menos ropa. eso sí, y menos arreglo. Bueno, No, tú igual. Bueno, es una enferma del ejercicio, o sea, incomoda a la vecindad. Nos hace sentir flojos y gordos a todos, porque mientras uno está echando la papa, o sea, Marianito, vámonos, sale una pasguatera a la playa, ahí viene de regreso, venga Marianito, al rato ya está jugando voleibol, después, es una bárbara. Sí, me encanta, me fascina, me apasiona el ejercicio, pero bueno, si algo no eres es flojo, mi Mariano. Conozco pocas personas con la ética de trabajo, con las horas puestas, con el corazón, con el alma, y como dices, yo estoy de acuerdo contigo, puede ser que podamos engañar a la gente mostrando una faz, pero a la larga, tantos años después, o eres o no funcionan las cosas. Pues muchas gracias, Marianito, y pues ya esperemos que pronto tener una segunda parte, bueno, ya sería la tercera parte, porque Sí. estás en la segunda, o sea, otras 2 entrevistas próximamente. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, feliz de recibirte, de recibirlos, y muchas gracias porque llegaron hasta aquí. Oye, y recuérdales a todos tus redes, digo, obviamente que ya se saben, pero repítelas, dónde estás, la estación, todo. Bueno, rápido, me encuentran como Mariano Osorio Oficial, prácticamente en todas, Mariano Osorio Oficial, excepto en Twitter, que es @MarianoSorio1. Y la estación en la que me encuentran todos los días es Joya 937. La aplicación se llama Radio Centro, es gratuita, descargan esa app, Radio Centro, y ahí le dan clic a Joya. Les va a encantar. Contenido, como dices, de valor, con alma, con corazón. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó